y sabemos que lo que vendrá va a ser más difícil que lo que fue. Pero hoy estamos viviendo un tiempo de libertad, familia. Estamos viviendo un tiempo donde podemos estar tranquilos proclamando su nombre, aunque ya se ven cosas de restricciones. O sea que los tiempos son cortos y tenemos que disfrutar y prepararnos para cuando Él venga. Amén. Yo creo que estamos viviendo un tiempo de un exceso de información en las redes impresionante, donde todo ese exceso de información, familia, hace que muchas veces como iglesia nos distraigamos. Por ejemplo, como decía ahorita Johnny, es realidad. Hay noticias que yo ya veo y yo no sé si es verdad o no por la inteligencia artificial. Hay unos videos que uno dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero hay fotos que son evidentes que son reales. Eso es una realidad y que la inteligencia no tiene cómo llegar a eso. Pero mira que toda esa información, familia, hace que nosotros, si no estamos cimentados en la palabra de Dios, podemos fácilmente desorientarnos. Y hemos conocido a un Dios que no solo se ha revelado, sino que ha usado personas, hombres y mujeres, para mostrarse ante nosotros. Desde el principio, Dios ha estado contigo y conmigo. Pero no se trata solo de dar un mensaje, no se trata solo de hablar acá y traer algo preparado que Dios nos haya hablado. Se trata de encarnar lo que es Dios para ti y para mí. Encarnar la verdad. Y hoy más que nunca, familia, nosotros tenemos que recordar que no solo somos creyentes. ¿Cuántos creemos en Jesús? Amén. ¿Cuántos creemos en Jesús? Amén. Pero más que creyentes, tenemos que ser testigos de Jesús. Amén. Tenemos que ser testigos de Él. Y ser testigos no es decir lo que me dijeron. Ser testigos es no negar lo que vi y viví. Porque un testigo no puede decir, sí, mire, es que a mí me contaron que él hizo esto. Eso no es un testigo válido. Un testigo válido es, yo vi, yo toqué, yo estaba ahí. Eso es ser testigo de Jesús. Y en medio de un mundo tan confundido, Dios se levanta, familia. Hoy Dios se levanta y te dice con una palabra transformadora, y ese es el título del mensaje de esta mañana: tú eres mi testigo. Tú eres mi testigo, dice el Señor. Y vamos a la palabra en Isaías 43:10, y dice así: pero tú eres mi testigo, oh Israel, dice el Señor, tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí, comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios, nunca lo hubo y nunca lo habrá. Yo sí soy el Señor, dice Él. No hay otro Salvador. Primero predije tu rescate y después te salvé. Mira que Dios siempre habla de una coherencia. Él predijo y lo hizo. Predije tu rescate y después te salvé, y lo proclamé ante el mundo. Ningún Dios extranjero jamás lo ha hecho. Tú, Israel, eres testigo de que yo soy el único Dios, dice el Señor. Desde la eternidad hasta la eternidad, yo soy Dios. No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano. Nadie puede deshacer lo que ha hecho. Tremendo. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor por su palabra? Mira que allí Dios le está recordando a Israel: nosotros, por la gracia de Jesús, somos llamados también sus hijos. Israel son los hijos de Dios, y por su gracia nosotros somos llamados sus hijos. Así que Dios también nos está hablando, familia, y nos está recordando
lo que Él ha hecho, lo que hizo y lo que ha de venir. Y le dice que Él lo sostiene en sus manos y que nada ni nadie puede arrebatar lo que Él tiene, y nada ni nadie puede deshacer lo que Él ha hecho. Mira que lo que Dios nos está diciendo acá, y hoy Dios con fuerza, familia, interioriza esto y que esa palabra llegue a tu corazón. Interioriza, y Dios te dice hoy: tú eres mi testigo. Y si vamos al hebreo, la palabra testigo es él. Y sabemos que en el hebreo una palabra, si sea monosílaba, se puede traducir en una oración. Él puede significar que alguien que ha visto con sus propios ojos, alguien que da evidencia viva, alguien cuya verdad es confirmada, puede dar fe de lo que vio y vivió. Mira, familia, Dios hoy no está buscando gente perfecta, pero sí está buscando gente fiel. No la perfección, pero sí fidelidad. Y ahorita la pastora Marcela me decía, está buscando obediencia, y con la obediencia viene la fidelidad. No perfección, el único perfecto es Él. Hoy estamos buscando acá su presencia. Hoy estamos acá anhelando que por su gracia nosotros siempre seamos salvos, y ya lo creemos. Pero sabemos que perfectos no somos. Y la noticia, familia, es que no lo vamos a hacer. Pero sí podemos ser fieles, y la decisión está en ti y en mí. Eso es lo que busca el Señor. En Isaías 43:10 no dice: ustedes hablan de mí, sino ustedes son mi evidencia en la tierra. Nosotros somos la evidencia del Padre en medio del mundo. ¿Y qué testimonio estamos dando de Él? ¿Qué testimonio estamos dando del Padre? Cuando Él nos enseñó que en medio de lo que fuera, Él siempre estaría, y con nuestros testimonios mostraríamos al Dios en el que creemos. Dios se revela a través de la historia vivida de su pueblo, porque Israel no testifica ideas, familia, testifica acciones reales de Dios. ¿Cuántas historias hemos conocido que Dios hizo a su pueblo para que a través de esas acciones nosotros creyéramos en el Dios que tenemos? Y hablamos del Antiguo Testamento cuando los liberó del pueblo. Él anunció que iban a ser cautivos, pero también dijo que los iba a liberar. Es cuando yo escucho, leo esa coherencia, afirma mi fe hacia el Dios que tiene, porque si Él lo dijo, Él lo hará. Eso es coherencia, familia. Porque antes de que Él pedirnos que hablemos de Él, Dios nos afirma: tú ya eres mi testigo. Pero también dice que tú eres mi siervo, y en hebreo es Eved. ¿Qué significa un siervo? En la traducción significa pertenencia y representación. Nosotros somos llamados a ser siervos de Dios. Un siervo actúa en nombre de su Señor, porque Israel, nosotros no vivimos para nosotros mismos, vivimos para reflejar y representar a Dios en el mundo. Ese es nuestro propósito, familia, no es vivir por nosotros. Cuando nosotros entendemos, cuando nosotros somos conscientes del por qué Dios nos ama, por qué Dios nos trajo y qué es nuestra tarea, familia, hacemos para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado. Y cuando hacemos lo que nos apasiona, no sentimos ni el tiempo. Cuando hacemos lo que nos gusta, el tiempo se nos va volando. ¿O no es así? Pero cuando hacemos lo que nos cuesta, Dios mío bendito, qué difícil es.
sienta a ver un partido del Medellín, qué duro. Pero cuando uno se sienta a ver otro partido, se va volando, a no ser que vaya perdiendo, que sí se va, es complicado. Tira, familia, volviendo nosotros debemos de entender que estamos en el mundo es para agradarle a Dios, para representarlo a Él como siervos, siendo siervos, porque nosotros no existimos para la comodidad, sino que de verdad existimos es para representarlo. Y ese es el llamado de nosotros como iglesia. Como iglesia no somos llamados a ser conformes. Para nosotros el llamado no es estar en un sitio de confort. Para nosotros el llamado es ir y hacer discípulos, siendo testigos de lo que Dios ha hecho. Cuando hacemos la tarea, somos representación de Él. Y créame, familia, que eso es buscar el reino de Dios. Y la palabra dice que cuando buscamos su reino, todo lo demás será añadido a cada una de nuestras vidas. Cuando hacemos la tarea, cuando somos obedientes. También dice en el versículo 10: tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios, no hay otro Dios. Mira, familia, qué bonito. Nosotros fuimos escogidos. ¿Cuánto cree que somos escogidos? Todos somos escogidos. Y si somos escogidos, dice aquí que es para conocerle. Dice acá: tú has sido escogido para conocerme. Conocer es relación. Para creer. ¿Qué es creer? Tener confianza y fe. Y para comprender que solo yo soy Dios, dice la palabra. Ese comprender es la convicción que trae el Espíritu Santo sobre nosotros de quién creemos. Esa convicción de saber que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque el testimonio no nace de lo vivido. Perdón, el testimonio nace de lo vivido, de lo experimentado y de lo comprendido. Allí nosotros podemos testificar de que ha hecho Dios por nosotros. Si hoy les pregunto, solo uno, que todo lo que ha hecho Dios por nosotros, que venga a memoria, familia, Dios ha hecho un milagro por ti. Amén. Podemos testificar hoy que Dios ha hecho por mí. Amén. Y tenemos la convicción de ir donde el hermano, vea hermano, en el Dios que yo creo, hizo esto por mí, y si lo hizo por mí, lo hará por ti. Amén. Si tenemos esa convicción, entonces ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos afligimos? Dios nos ha enseñado a través de la vida de Job de que tribulaciones pueden venir, pero cuando yo espero en Él, cuando yo soy fiel, la recompensa llega. Esperar no es fácil. Sabemos que esperar no es fácil. Ser fiel, familia, es difícil, pero es poderoso. Es difícil, pero es poderoso. Eso desata las bendiciones del cielo. Cuando hay fidelidad en mi corazón, cuando hay convicción en mi corazón, nada de lo que digan las redes, nada de lo que digan los gobernantes, nada de lo que diga el mundo moverá el nacimiento de mi relación con Él. Porque fui llamado a creerle a Él, a conocerle a Él, y a tener mi convicción de que el mundo lo conozca, porque cada uno de nosotros fuimos escogidos para esa tarea. No son los pastores, no son la alabanza, todos nosotros fuimos llamados a eso, familia, a que lo conozcan. Y ustedes, cuando alguien va y les dice: mira, Dios hizo este milagro en mí, en un diagnóstico que yo tenía. Mira mi diagnóstico y mira mi opinión. Cuando a mí una persona de esas me habla, ¿ustedes qué hacen? ¿Le creen o no le creen? Cuando nosotros tenemos el testimonio y siendo testigos de Él, nosotros tenemos la facilidad de hacer que otra persona también lo conozca. Y
como iglesia ese es nuestro llamado. ¿Qué es iglesia, familia? Iglesia no es el templo. Iglesia somos tú y yo. Y como iglesia estamos viendo que nos estamos atacando entre nosotros mismos. Estamos siendo piedra de tropiezo para otra iglesia. Y ya dijimos que iglesia somos nosotros. Afortunadamente eso no pasa acá en la cena. En otras partes donde la iglesia son dividida y decimos y proclamamos al mismo Dios. Es como si un ejército se atacara a sí mismo. Nosotros somos el ejército de Dios. Y sabemos que el ejército no necesita armas. Y lo hemos visto en varias historias de la Biblia. Porque Él es el que pelea por nosotros. No necesitamos armas. Necesitamos creerle. Necesitamos ser obedientes. Y Él se encarga de los demás. Pero como iglesia, familia, tenemos que despertar, tenemos que reaccionar, porque en medio de dioses falsos, Israel no debía competir, Israel debía testificar, y ese llamado también es para nosotros. Yo escuché una frase un día en la iglesia de Medellín, que estamos en un congreso, que muchas veces es mejor ganar un amigo que ganar un argumento. Muchas veces nosotros nos enfrascamos en pelear y en ganar y hablar de argumentos ante el mundo para hacer que una persona y obligarla a que crea en lo que yo creo. Pero mira que esta palabra nos dice que nosotros, en medio de dioses falsos que hay, no debemos de competir. Debemos es testificar. Con nuestro testimonio, cualquier argumento se cae. Cuando yo soy coherente de lo que digo y lo hago, ese testimonio es más fuerte que cualquier argumento para que aquella persona vea a Jesucristo a través de nosotros. Y hoy, en medio de tanta ideología, de relativismo, de cienciología, la iglesia no debate, testificamos. Ese es el llamado. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestro testimonio? ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestro actuar? ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestro día a día para que el mundo vea a Dios en el cual nosotros decimos creer? Y eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, en griego, la palabra testigo es martis, y allí viene la palabra mártir, y significa testigo hasta las últimas consecuencias. Alguien dispuesto a sostener la verdad, incluso hasta con su vida. Porque Dios no solo existe, Dios salva una y otra vez a su pueblo. Mira que cuando habló Isaías en el pasaje que leímos al principio, habló de un testigo, de que somos testigos. Pero con lo que hemos conocido, ¿cuál fue el mejor testigo fiel que ha existido sobre nosotros? Yo les pregunto, para ustedes, ¿quién fue el mayor testigo fiel? No, escucho. Familia, ¿cuál es el mayor testigo fiel? Jesús. Allí Él es el cumplimiento de lo que dijo Isaías, testigo fiel. Y eso es lo que nosotros queremos ser. Así me rega mi tintico, me emocioné. Permiso. Que todo esto apunta a que Jesús, como testigo fiel y Cristo salvador de su pueblo. Y vamos a la palabra de Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante la cual podamos ser salvos. Ahora Cristo Jesús se hace el mayor testigo. Él se convierte en la mayor revelación del gran yo soy.
Padre del Salvador de toda la humanidad. Dice en Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero de resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Y en Apocalipsis 3:14, escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. ¿Cuánto le damos un aplauso por esa palabra? Él es el mayor testigo fiel. Y hoy estamos acá, familia, por Él, por su gracia. Él es nuestra razón de existir, porque Él encarnó al gran yo soy. Él hizo visible al Dios invisible. A través de Él podemos ver el corazón del Padre. A través de lo que Él hizo es que tú y yo podemos ver en el Dios en el cual creemos. Él es el mayor testigo fiel. ¿Y qué significa esto? Primero, Jesús como testigo del Padre. Él es su identidad. Y lo vamos a leer en Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Y vamos en Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mira, familia, que escrito está. Cuando nosotros nos seguimos a la palabra, no tenemos pierde, hay cimenta. Somos cimentados en algo firme. La palabra es la que lo dice. Y esta mañana, familia, esa es la convicción que tenemos que tener. De que a través de Jesucristo tuvimos el privilegio y tenemos el privilegio de conocerlo, de palparlo, porque Él se hizo visible. Jesús no solo vino a testificar sobre el Padre, Él vino a revelarlo y a hacerlo conocido. Jesús da testimonio de quién es Dios. Y realmente cuando lo vemos, cuando lo sentimos, vemos al Padre. Jesús es el testigo de la verdad. En Juan 18:37 dice: Pilato le dijo, entonces eres rey. Tú dices que yo soy un rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Su misión esencial es ser testigos de la verdad divina. Su fidelidad no era solo moral, su fidelidad era misional, lo cual confirma con su testimonio en la cruz, y con sangre selló su fidelidad, su amor por ti y por mí. Fue testigo, y ahorita veíamos al principio la palabra hebrea mártir. Ante la muerte de Jesús, nunca negó quién era. Jesús fue fiel hasta el final. Hasta el final, Él cumplió. Hasta el final, fue fiel al Padre. Y hasta el final, anhelo y quiero que tú y yo seamos fieles a Él. En Juan 14:6 dice: Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Entonces, si Él es el camino, la verdad y la vida, Jesús testifica que la verdad no es una idea. La verdad no es una doctrina. La verdad es una persona. La verdad no murió, fue crucificada y resucitó para darnos la victoria a ti y a mí. Amén. Y por Él somos más que vencedores. Amén. ¿Y qué tal si le damos un aplauso al Señor? Él es el testigo de la realidad del reino de Dios frente a la mentira del mundo. Jesús, testigo de amor, al punto 3. Dice así en Romanos 5:8: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. La cruz es el testimonio más alto del amor del Padre. Yo creo que ese fue el sacrificio más grande y la muestra de amor mayor que Dios nos podía
dejar que Dios, su único Hijo, que sin merecerlo muriera por nosotros. Sin merecerlo, ninguno de nosotros lo merecíamos. Entonces mira que aquí Él testifica del amor. Cuarto, testigo de la obediencia, en Juan 6:38. Pues Él descendió del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Él allí nos muestra que obediencia no es esclavitud, obediencia es confianza en el Padre. Porque muchas veces nos dicen y nos estigmatizan que como cristianos somos esclavizados de una doctrina, que somos aburridos y que estamos como unos caballitos, pero no saben y no conocen que al nosotros obedecerle a Él tenemos la mayor libertad que podemos tener en el mundo. Allí somos libres cuando entendemos que hay confianza y obediencia en el Dios que creemos. Cuando creemos en Él, familia, está la convicción que todo saldrá bien y todo tiene un propósito, que es muy difícil entenderlo, claro que sí, que depende de las circunstancias, es difícil vivirlo, claro que sí, es la realidad. Pero en momentos así es donde nosotros más debemos de buscarle a Él. Jesús tuvo miedo, Jesús tuvo ansiedad. Hubo una parte donde le dijo al Señor: Padre, si es posible, aparte de mí ese cáliz, pero que se haga tu voluntad. Cuando entendemos, familia, y nos rendimos ante Dios, hay una paz sobrenatural que sobrepasa cualquier entendimiento. Pero cuando realmente nos entendemos y soltamos nuestras fuerzas, porque siempre queremos hacerlo a nuestra manera. Así muchas veces proclamemos que en ti creo y confío, por acá estoy mirando cómo busco la solución. ¿O no es así? Señor, yo en ti confío que seas como tú quieras, pero por acá estoy mirando a mi manera. ¿Cómo no? Pues que yo me tengo que mover. Pero te has tomado el tiempo y el espacio para esperar. Dios, ¿qué te va a decir? Porque Dios habla. Mira que al principio decía que Dios se revela a través de personas y también a ti mismo cuando le buscas. Cuando hay relación, yo le conozco, y cuando le conozco, como ovejas oímos su voz y entendemos que es Él el que habla. Pero cuando le conozco, y para conocerle tengo que tener relación, y para tener relación tengo que ir a la palabra, escudriñarla y ser sabios a la hora de escuchar y no quedarse solo con lo que hablamos acá. Aquí les estoy dando los pasajes y también nos estamos proyectando, pero ve y lee, no trague entero qué es lo que me están diciendo, qué es lo que me están enseñando. Por eso hay muchos versículos hoy, porque queremos estar cimentados que lo que estamos diciendo fue la cronología de lo que Dios vino hablando a través del tiempo. Desde el Antiguo Testamento, en Isaías se proclamó que venía nuestro Salvador. Y así como Él habló a través del tiempo, Él habló a nuestras vidas, a nuestras promesas. Y hoy es tiempo, familia, de reconocer ese Dios el cual ha hablado para nosotros. Ser entendido en los tiempos es conocerle a Él. En medio de tanta tribulación, buscarle a Él. No es tiempo de pelear con el mundo, es tiempo de testificar del Padre. Amén. Quinto, Jesús como testigo del poder de Dios. En Hechos 10:38 dice: y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y en Juan 5:36: pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan, mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara, y ellas prueban que Él me envió. Está hablando Jesús. Allí está la prueba del poder. Dios hizo todos estos milagros para que todo el que le viera entendiera que es enviado por el Padre.
Sus milagros eran testimonios del reino. Era la evidencia de que Él gobernaba y gobierna sobre toda enfermedad, sobre todo pecado, sobre la muerte misma. Porque estas pruebas que Él nos mostró no era para mérito propio, era para que fueran las evidencias de que Él era el mensajero enviado por Dios. Era el Hijo de Dios enviado para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Y estaba escrito desde Isaías, años y muchos años atrás. 6. Testigo de justicia. Porque en la cruz Dios no dejó de ser justo para salvar, salvó siendo justo. Y aquí yo no voy a enfatizar porque hace 8 días vimos desde la enseñanza de Felipe cómo nos explicó este punto. ¿Lo recuerdan? ¿Quiénes lo recuerdan? Y si no, en las redes está montada y van y lo miran. Ok. Punto 7. Jesús, testigo de la salvación. En Isaías 43:11 dice: yo soy el Señor y no hay otro Salvador. Y en Mateo: y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mira, allí nos muestra que ellos son uno. En Isaías dice: si yo soy el Señor y no hay otro Salvador. Y en Mateo dice: les enviaré uno y será tu Salvador. Mira la coherencia de Él y nos enseña que ellos dos son uno. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien hasta acá? Es que tal si le damos un fuerte aplauso al Señor, pero fuerte que es para Él. Jesús es testigo de que Dios salva, porque fue levantado entre los muertos para salvarnos a todos nosotros. Jesús tuvo una muerte visible y humillante, pero para sí tuvo una victoria eterna. Y por su gracia, nosotros también. El humillado y el muerto fue Él, pero por amor a nosotros. Por amor a nosotros, familia. Punto 8. Jesús es testimonio de su esencia, de su carácter. En Hebreos 1 dice: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. En otra versión dice: la imagen misma de su sustancia. Porque Jesús, como lo decíamos ahora, Jesús no solo nos dijo cómo era Dios, Jesús lo encarnó. ¿Cuándo? Cuando Él amó, reveló al Padre. Cuando Él perdonó, reveló al Padre. Cuando Él sanó, ustedes escuchan. ¿Se imagina Dios ahí mismo? Cuando Él sanó, cuando Él amó, cuando Él perdonó, cuando murió y resucitó. Pero ¿por qué con miedo? Familia, tenemos que ser, ¿cómo es una palabra que suene bonita? No la que se me vino, Señor, esa no. Tenemos que tener la seguridad, que ahí no me viene, la seguridad y la convicción de que somos hijos del Padre. Cuando tenemos esa seguridad, se nos nota en nuestro lenguaje corporal. Usted no puede decir: sí, estoy bien y mejorando. Cuando hablamos del Padre, tenemos que tener la convicción, sin miedo, familia. Tenemos que ser testigos de Él. Si acá en la iglesia, entre nosotros mismos, nos da miedo hablar, ¿qué vamos a decir de allá? Si nosotros mismos no irradiamos la seguridad que Él nos da, ¿qué van a decir los de allá? Y lo he dicho muchas veces, familia, bien y mejorando. ¿Por qué? Porque yo sé que Él tiene el control. Él tiene el control en la enfermedad, en lo financiero, en lo laboral, en lo personal. Él tiene el control.
Pero nosotros mismos somos los que tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad del reino. Tenemos que sacar de acá todas las dudas y del corazón, que salga todo aquello que nos genera temor, porque Él echó fuera todo eso. Él echó fuera todo temor y en eso lo cree. ¿Usted lo cree? Entonces, cuando yo creo eso, yo le pregunto a una persona, cuando le encarnó, le muestra al Padre. Amén. Yo tengo que decirle al cuerpo, a mi mente, es que incluso la palabra dice, alma mía, adora al Señor, porque es que somos tres, y que todos nosotros estemos en un solo sentir, cuerpo, alma y espíritu, en que hay que adorarles a Él. Pero cuando tenemos esa convicción, familia, es donde nosotros empezamos a tener una reacción diferente. Y hago este paréntesis y lo hago con una exhortación con mucho cariño, porque eso que pasó ahí es lo que pasa con nosotros en el mundo. ¿Creen en Dios? Y yo creo. ¿Quién es el mayor testigo? Jesús. ¿Quién es el mayor testigo? Jesús. Y en Él creo. ¿Por qué? Porque es que tengo esta convicción. Es que las tinieblas van para abajo cuando uno tiene, pero cuando uno no está temor. Familia, hago ese paréntesis y me desvío un poquito, pero lo sentí. Y lo bueno es que, como lo digo a través de la palabra, no es nada personal. No es nada personal. Pero que el llamado hoy, ese llamado para nosotros como iglesia, es al despertar. Es ese despertar de tener esa convicción. Y familia, cuando nosotros somos fieles, Él respalda. Créame, familia, y lo hemos visto todos. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos visto el respaldo de Dios. Donde uno dice, Señor, yo no hubiera sido capaz. Esto no es posible si no fuera por ti. Han vivido así sea un instante, así sea uno. Es que casi le damos un fuerte aplauso para el Señor. Es decir, Él lo hizo ahí, Él siempre lo hará. Si Él lo hizo ahí, Él siempre lo hará. Pero cuando somos fieles. Amén. Jesús es testigo fiel y verdadero. ¿Por qué fiel? Porque nunca negó la verdad ni bajo presión. No negoció. Le ofrecieron ser rey del mundo, pero Él nunca negoció su convicción. ¿Cuántas veces nosotros hemos negociado nuestra posición por agradar o conseguir algo del mundo con la necesidad que nos muestra el sistema, y ha hecho que nosotros no seamos fieles ante Él? Sé que en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho. A mí me pasó. A mí me pasó. Y si hubo un tiempo de oscuridad, fue ese, donde yo negocié mi convicción y el mundo me ofreció riquezas, pero me quedé solo y vacío, porque donde está el pecado, Él no va a estar. Entonces el mundo nos ofrece cosas muy atractivas para la carne y son llamativas, pero también nos lleva a la oscuridad. Y ahí fue donde nosotros como familia siempre decimos, prefiero la luz bajo cualquier circunstancia. No nos interesa lo que diga el mundo, no nos interesa lo que nos muestra el mundo, lo que nos interesa es agradarle a Él. Y en esa convicción el mundo nos ha querido apretar y se ha sentido, pero cuando nos levantamos en fidelidad, familia, esa sensación de haberle cumplido a Él no tiene precio. Ni la riqueza más grande del mundo es capaz de comprar cuando nosotros sabemos que tenemos la presencia de Dios. No hay riqueza que lo pague, no hay riqueza que lo valga. Así que sé fiel, así como Jesús fue testigo fiel y verdadero, porque Él no solo dijo la verdad, Él es la verdad. Mira que
entonces lo que decíamos ahora, Él fue el cumplimiento perfecto del llamado profético de tú eres mi testigo. Él le mostró a su pueblo que es posible ser testigo fiel. Es posible que seamos testigos fieles, familia. ¿Ustedes qué creen? Amén. ¿Ustedes creen que podemos ser testigos fieles al Señor? Amén. 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 Sin miedo. ¿No tienen miedo? Sin miedo al éxito, familia. ¿Creen que podemos ser testigos? Amén. Fieles. Amén. Amén. En adelante nos van a escuchar y gritar en la acera. Sin miedo. Somos llamados a ser punta de lanzas, familia. Y punta de lanzas, así no lo vamos a hacer. ¿Eres testigo? Ven. Ven. Amén. Voces bien bonitas que todos tenemos. Ahorita esta mañana que estaban cantando ya en la portería, ahí en la puerta, unas voces angelicales, hermosas. Y me regañaron, así. No voy a decir quién es, pero ¿por qué está saliendo doña Gladys? Yo no dije nombres, usted para que de allá. No fui yo. Iglesia, somos llamados no a testificar ideas, somos llamados a testificar de Cristo. El testimonio fiel y verdadero. Y no vamos a dar testimonio porque necesitamos demostrar algo. Vamos a dar testimonios porque hemos sido alcanzados por Él. Amén. Somos alcanzados por el Padre. Somos alcanzados por Jesús. Yo creo en ese testigo fiel. Y si tú lo crees, levantemos un fuerte aplauso para el Señor. Vimos que desde Isaías se profetizó y le dijo: oh Israel, tú vas a ser mi testigo, ¿cierto? Después Él proclamó que nos iba a enviar un Salvador y testigo fiel. Ahora viene lo bueno. Ahora viene la parte que nos toca a nosotros. Porque Él no solo fue testigo fiel y verdadero, Él nos llamó a ser partícipes con su pueblo a testificar. Y dice acá en Hechos 1:8: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes: Jerusalén, por Judea, en Samaria, en la ceja y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Serán mis testigos, dije Jesús. Un fuerte aplauso. Es que, familia, no lo estamos sintiendo. No soy yo solamente. Estoy hasta descongelando de la emoción. Tomando café, familia. Él nos dijo: serán mis testigos. Dios te está diciendo: serán mis testigos. Recibirán poder. Si Él lo dijo, yo lo creo. Amén. ¿Ustedes se imaginan que es uno tener el poder de Dios? ¿Ustedes se lo imaginan? La verdad, ¿quién se lo ha imaginado? Todos. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo que sentimos, familia? ¿Sabe cuál es ese miedo? Hay un espaciecito que se llama razonamiento. Ese razonamiento hace que nosotros limitemos al Padre, que su poder sea limitado en nosotros, cuando en Él nos vino y nos mostró que ni la muerte podía vencer. Cuando estamos en la calle, vean a mí, todo tiene solución, menos. ¿Lo han escuchado o no? ¿Sí lo han escuchado? Sí. Entonces, si Él mismo venció la muerte, todo con Él es posible. Todo con Él es posible. Y este versículo nos va a dar la confirmación de qué es ser testigos. En 1 de Juan 1, del 1 al 3: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos
Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Mira, familia, que esto es ser testigos. Ellos lo vieron, lo tocaron, lo palparon, lo hicieron enojar. Pero ellos, como testigos fieles y mártires, nos dan la convicción de que Él estuvo en medio de nosotros por amor a cada uno de ustedes. Ahora, ¿qué significa ser testigos de Cristo? Primero, testificar lo que Jesús hizo. Testificamos de su resurrección. Testificamos de su gracia salvadora y testificamos de su poder transformador. Vamos al punto 2. Yo creo que ahí es donde todos estamos. Y vamos a responder al final si sí es verdad. Nosotros testificamos y revelamos el carácter de Cristo. ¿Cuándo? Cuando perdonamos como Él perdonó. Cuando amamos como Él amó. Y cuando servimos como Él sirvió. Realmente estamos revelando el carácter de Cristo. Familia, qué difícil es perdonar. ¿Les ha costado? Amén. Y Él dice que qué sentido tiene uno amar y perdonar a los que uno ama. No, hay que amar y perdonar es al enemigo, porque Él sabía que es difícil, pero allí es donde revelamos el corazón del Padre. Esta mañana, familia, que nosotros empecemos a reflejar ese carácter. Y si hay algo en nuestro corazón, algo que estemos albergando, que sea un momento de dejarlo afuera y pedir perdón. Que sea un momento de amarnos realmente los unos a los otros. Ese mandamiento Él nos dejó, amarnos los unos a los otros como Él nos amó. ¿Ustedes se imaginan cómo serían nuestras vidas si nosotros empezáramos a reflejar lo que Jesús es? Cuando realmente mostramos amor. No hay nada que el amor no derrumbe. El amor todo lo puede. Uno ha visto personas alteradas y usted llega con una palabra de amor. ¿No les ha pasado que se desarman? Amén. ¿Cierto que sí? El amor todo lo puede. Este es el llamado, que empecemos a reflejar a Jesús. Si somos una iglesia que reflejamos a Jesús y somos fieles a Él, familia, tenemos la convicción y la seguridad que Él siempre nos respaldará. Qué bueno que digan en la ceja hay una iglesia que reflejan el amor de Cristo, que reflejan su carácter. No se trata de multitudes, porque realmente nuestro llamado no es de estar solo acá. Aquí es donde nos preparamos, pero realmente tenemos que estar allá, Amén. llevando ese amor, llevando el perdón y servir, que nos encanta que nos sirvan, pero debemos de servir. Y el más grande de todos, no ha pisado la tierra nadie más grande que Jesús, nadie. Vino y dijo: sirvan, así como yo lo hago, háganlo ustedes. Eso es mostrar que nadie es más grande que ninguno. Pero acá medio tenemos un estatus, medio tenemos una apariencia y nos empezamos a creer más que el resto. Eso se llama humildad, y humildad no tiene nada que ver con pobreza. Humildad es lo que realmente hay en nuestro corazón. Amén, ¿vamos bien hasta acá? Tercero, nuestro testimonio
testimonio anticipa el reino de Cristo. ¿Cuándo? Cuando vivimos como ciudadanos del cielo. Cuando proclamamos su señorío sobre todas las cosas y cuando anunciamos su retorno. Porque la manera que nosotros vivimos y enfrentamos la vida, eso es lo que refleja realmente si somos testigos. No hemos sido llamados a ser perfectos. Debemos ser consecuentes y coherentes con lo que creemos. Porque realmente cuando fallamos como testigo, actuamos como los fariseos. Y este versículo, familia, me encanta. Y está en Mateo 23:3. Dice: por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. Le repito: por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. Allí Jesús está hablando de los fariseos. ¿Cuántas veces nos hemos portado como un fariseo? Porque predicamos gracia y vivimos el legalismo. Hablamos de amor, pero albergamos rencor. Cuando hablamos de dar y le quitamos al prójimo. Nada de lo que estoy diciendo estoy haciendo. Mira que les dice: hagan lo que les dice, pero no hagan lo que hacen. ¿Quién creería en un fariseo? Familia, si nosotros empezamos a ser coherentes con lo que decimos y hacemos, créame familia que la cera va a ser un punto de lanza para el oyente. Pero todo parte de ti y de mí, de que realmente reflejemos a Dios, de que realmente nosotros seamos coherentes y consecuentes. Que si yo hablo de amor es porque doy amor, que si yo hablo del perdón es porque doy perdón, que seamos los primeros en pedir perdón, que el orgullo se vaya a un lado. El orgullo no queda nada bueno. Muchos hogares se han destruido por el orgullo. Relaciones entre padres e hijos se han destruido por el orgullo. Que seamos los más rápidos en pedir perdón. Empecemos a reflejar lo que Dios hizo. Ustedes se imaginan cuando Jesús estaba en la cruz, humillado, desnudo, hecho una llaga, y aún así lo seguían humillando, y tener su corazón y decir: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Tenemos que orar para que Dios nos dé ese amor fraternal, ese amor en el que nosotros seamos capaces de ver incluso el que nos hizo mucho daño, de perdón, de que en las familias veamos que han cometido errores. Hay veces que la misma familia es la que más daño nos hace, pero si nosotros empezamos a mostrar ese amor, empezamos a hacer luz en medio de esa oscuridad. Muchas veces nosotros, más en lo ministerial, queremos reflejar a Jesús y se nos olvida que el primer ministerio es nuestra casa. Se nos olvida que allí es donde nosotros tenemos que empezar a brillar a través de Jesucristo. Ese es el primer ministerio que tú y yo tenemos que cuidar. Y conocemos personas que levantan las manos y qué santidad. En la iglesia son otras personas. No hay coherencia. Por eso sus familias no han llegado a los pies de Cristo. Pero cuando mostramos que somos los mismos, ¿qué pasó acá? Cuando realmente testificamos de Jesús, cuando conocemos a Jesús, ¿yo cómo voy a testificar de alguien que yo no conozca? ¿Cómo voy a testificar
de alguien si no lo he visto y no lo he vivido? Por lo que me contaron, así no funciona ser testigos. Debemos de buscarlo. Familia, Jesús es el regalo más grande que podíamos tener tú y yo. Es el regalo más grande. Y si lo interiorizáramos y entendiéramos quién es Jesús para nuestras vidas, familia, no viviríamos como vivimos. No habría temor. Seríamos luz sin importar lo que pase alrededor. Si conociéramos a Jesús realmente, familia, viviríamos en el reino de los cielos. Amén. Así es, familia. Yo creo que este mensaje, cuando mi esposo y yo estábamos haciendo el mensaje, fue triste porque a veces como cristianos decimos: sí, yo creo en Cristo, soy creyente, pero no damos testimonio. Y se nos olvida que el gran testimonio es Cristo en nosotros. Y esto es, como les decíamos anteriormente en una de las anteriores prédicas, el Señor está trayendo un despertar en la iglesia. Y ese despertar es que usted y yo necesitamos abrir nuestros ojos a una realidad. Y es que somos llamados a ser testigos. Y ser testigos nace desde aquí, desde el corazón. Puede haber mucha palabra, puede haber muchos mensajes y podemos estar llenos de mensajes en las redes, en lo que vemos día a día. Pero si nosotros no despertamos, créame familia, que no vamos a poder hacer lo que fuimos llamados, a dar el mensaje hasta los confines de la tierra. Si tú no crees hoy lo que Dios vino a hacer, lo que Cristo vino a hacer, tú no puedes ir al mundo a hablar de alguien que no conoces. Necesitamos, familia, despertar. Y yo oro para que nuestros ojos sean abiertos y nuestro corazón también, para que podamos ir y hacer lo que el Padre nos mandó a hacer, ser testigos. Tú y yo somos testigos, y esta mañana, familia, vamos a hacerlo, vamos a creerlo, porque así en Marcos, en el capítulo 16, en el último versículo, antes de irse Jesús les dijo: vayan y den el mensaje, vayan, y donde vayan, el que crea será bautizado, el que no será condenado a muerte. Pero estas cosas van a ir con ustedes, que ustedes expulsarán demonios, así dice la palabra, hablarán otras lenguas, y dicen: y así tocases serpientes con tu mano, nada te pasará. Si tomases veneno, no te hará daño, pero impondrán manos y a esos enfermos se sanarán. Esa fue la palabra de Jesús antes de irse, y se lo dijo a sus discípulos, y hoy mismo Dios está diciendo esa palabra para cada uno de nosotros. ¿Tú lo crees? Amén. ¿Tú lo crees? Amén. Amén. Entonces levántate y vamos a adorar esta mañana, y vamos a creer que el Espíritu Santo, el Espíritu de poder, que es el Espíritu Santo, está en este lugar, y que usted se levanta esta mañana como testigo fiel, como testigo del Padre, creyendo que hoy somos misión de Dios, somos comisionados ante el mundo para ser testigos.
decir lo que hablas, orar tus palabras, que donde vayas tu Señor, decir lo que hablas, orar tus palabras. Cristo solo hizo lo que vio hacer.